Maestra en Estudios de Arte y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria impartiendo clases de Historia del Arte. Hoy es directora del Museo de la Medicina Mexicana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludemos gratamente a Nuria Galán, la apasionada historiadora que enlaza el arte con las ciencias médicas. Muchas gracias, es un honor estar aquí y compartir lo que más me gusta, que es hablar de la historia social a través de las imágenes. Así que hagamos un viaje visual a través del mundo de Luca Pacioli, a través de la expansión que aconteció en el siglo XV y que se materializó en el siglo XVI. Podemos ver en la imagen una hermosa obra del misterioso pintor da Costa. Se conocen muy pocas obras de él. Una de estas narra la mítica expedición de Jonás y los argonautas en busca del vellocino de oro. En la Edad Media, en el principio del Renacimiento, también los europeos buscaban su vellocino de oro, pero tenía olor a canela, a clavo, a nuez moscada, tenía la suavidad de la seda, o buscaban las complicadas decoraciones de los damascos, las joyas, igualmente las porcelanas chinas. Así que tendrían que emprender largos viajes, vínculos comerciales con el mundo que hasta ese entonces conocían. Sin embargo, en la búsqueda de estos territorios tan preciados que dotaban de productos, se toparon con otro mundo para ellos completamente desconocidos. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es uno de los primeros globos terráqueos, en donde ya muestra de manera amorfa lo que es la América, ¿no? Entonces lo que podemos ver es cómo ellos iban trazando ese mundo bajo su propia mirada, iban entendiendo aquello que se topaban con el contexto, con la cultura, con las imágenes que ellos conocían. Inclusive en este globo se puede encontrar una de las leyendas que aparecen en raros mapas que indican Ixun dracones. Aquí hay dragones. En algunos lugares lejanos lograban ver animales que no los conocían y de alguna manera los adaptaban a su propia mitología. Esta búsqueda hacia tierras lejanas y hacia los productos de lujo que le podrían dar llevó a la burguesía a enriquecerse, a dotarse de objetos preciosos, a cambiar paulatinamente su vida cotidiana. Lo que podemos observar aquí en esta imagen de Quintin Mastis, que de hecho hay una obra afuera expuesta, es la representación de un usurero. La usura era considerada un pecado, por lo tanto los cristianos más piadosos no podían dedicarse a esa práctica porque se creía que le quitaban el dinero a los que necesitaban y se enriquecían ellos, y eso estaba bajo el dogma cristiano prohibido. Así que esta actividad predominantemente la llevaba a cabo la comunidad judía. Sin embargo, en esta obra lo que podemos identificar es que ya hay un usurero cristiano. ¿Por qué? Porque está el usurero contando meticulosamente sus monedas mientras su esposa hojea un libro religioso dedicado a la Virgen. Sin embargo, su mirada no está en el libro, no está en las escrituras piadosas, sino está en el brillo de las monedas, en las perlas, en todos estos bienes materiales que van conformando la vida y transformando la manera de vivir y de entender el mundo. Aquí un detalle. Otro aspecto interesante de este cuadro es la técnica con la que está hecha.
No sé si en algún momento han visto la pintura del Renacimiento italiana, predominantemente son frescos o pintura con la técnica del temple, que es diluir el pigmento en huevo. En este caso, en el norte de Europa se desarrolla una técnica conocida como el óleo. El óleo lo que hace es que diluye el pigmento en aceite. Ya existía desde antaño, sin embargo, es en el norte de Europa en donde se sistematiza su uso, haciendo que se seque más rápido, añadiéndole aceite de linaza. Por lo tanto, lo que puede tener esta pintura es la posibilidad de representar los objetos puntualmente, su materialidad, su belleza, su textura, y eso fomenta inclusive digamos que ese apego al lado material de la existencia humana. La propia técnica de la pintura promueve este gusto. Existía la idea de la salvación y muchas de las acciones estaban orientadas a salvar el alma, pero mientras eso sucedía en el ámbito terrenal, empezaban a mostrar cierto interés por los objetos. Tanto interés por los objetos que se da la acumulación de los objetos. Como podemos ver, esta obra ya del siglo XVII, que representa un Kunstkammer, una cámara de pinturas, como se le conoce, una pinacoteca, una colección privada de una persona, posiblemente de la familia, de alguna familia monárquica, pero poco a poco la burguesía también empieza a copiar estas actividades. Y lo que podemos observar dentro de este gran acervo está presente la obra del prestamista y su esposa. Se convierte en un bien, representa ese lado material de la vida y a la vez lo rectifica apareciendo en una de estas colecciones, en uno de estos cuadros, ¿no?, que nos hablan de esta posibilidad de la metapintura. Esta burguesía enriquecida busca representarse a sí misma, rodeada de objetos suntuosos, no solo por su presencia material, sino por su capacidad simbólica, como lo vemos en este cuadro de Jan van Eyck, a que se le atribuye haber sistematizado la técnica del óleo y con ello la posibilidad de representar meticulosamente los objetos. Podemos observar una pareja un tanto desabrida, por así decirlo, ¿no?, alargada, estilizada, en una actitud solemne, pero está al interior de un hogar propio de los Países Bajos de aquel entonces. Observemos bien los objetos que rodean a esta pareja. Por una parte vemos al fondo una cama con pesadas telas que son terciopelos que vienen de Oriente. También podemos observar un espejo. La industria del espejo se desarrolla fuertemente en Venecia. Esto está en los Países Bajos, así que habría que pensar que las rutas comerciales estaban establecidas y que si tú querías un espejo tendrías que traerlo de Venecia, o querrías un terciopelo, en un principio lo traerías de Oriente. Poco a poco observarías la técnica y podrías replicarlo localmente. Otro aspecto que nos llama la atención es la pesada vestimenta de Giovanna Cenami, que nos da la apariencia de que está embarazada. Sin embargo, si ustedes observan bien, es su vestido pesado el que ella levanta para mostrar un detalle interesante, que es este borde blanco. Este borde blanco está hecho de piel de ardilla, de una ardilla especial de pelaje rojiza que en su pechito lo tiene blanco. Entonces, lo que era apreciado era la blancura meramente de su pecho. Para que Giovanna Cenami tuviera ese vestimenta forrada de esa piel suntuosa, habría necesitado más de 1000 ardillas. Eso hoy en día pues se nos apachurra el corazón, mínimo a mí, pero en aquel entonces lo que significaba era riqueza, esa posibilidad de hacer aquello que es imposible y meramente usarlo de forro, porque ni siquiera se ve más que el borde. Nos hablan de la importancia de esta familia de origen italiano, afincado en el norte de Europa y que cumplía funciones mercantiles para la familia Medici, una de las más poderosas en aquel entonces. Otro objeto interesante que aparece al fondo es las naranjas.
Las naranjas hoy en día, ¿no?, una fruta común, en aquel entonces en el norte de Europa era de lo más preciado porque provenía del sur de Europa, por eso está ahí en representación de estatus, pero también aludiendo a la fertilidad. El hecho de que el retrato esté hecho en una recámara, en la alcoba, con todos los objetos cotidianos, lo que está haciendo es legitimizando la unión de esta pareja y propiciando aparentemente la llegada de un niño, inclusive fomentando con la presencia de Giovanna con el vestido en el vientre. Perdón. Aquí podemos observar igualmente objetos que vienen desde lejos como el tapete oriental, con estos patrones propios y que nos hablan de las rutas de mercado. Y otro aspecto interesante es el perrito, que yo les llamo perritos de ornato. En aquel entonces los perros cumplían una función, eran pastores, servían para la caza, la recolección, inclusive algunos se utilizaban para arar. El hecho de tener un perrito meramente de acompañamiento también era un acto de estatus. En este caso, en este retrato, igualmente significa la fidelidad. Y aquí entre nos, Giovanni Arnolfini no fue fiel. No fue fiel tanto que se sabe porque una de sus amantes lo demandó y públicamente fue expuesto a esta infidelidad, y pues de ahí que quede esta como naturaleza contradictoria, ¿no?, entre la legitimización de un matrimonio y el dato histórico, ¿no?, que en realidad él no le fue fiel como este perrito que acompañaba a su mujer. Pasemos al lado comercial. Hablamos de estas telas, de estos comercios que se establecen, que muchas veces no eran pacíficos. Se saben que estas rutas que se habían establecido desde tiempos inmemoriales, como la ruta de la seda, había como ciertos acuerdos comerciales entre el mundo árabe, los chinos, los europeos, en especial aquellos que tenían puertos en el Mediterráneo, hasta que en 1453 Constantinopla es tomada por los otomanos y entonces los demás europeos tienen que buscar nuevas rutas. Ahí es cuando surgen los holandeses que decían que no hay comercio sin guerra y no hay guerra sin comercio. Ese era su lema. Entonces, pese a que hay como esta idea de una proto-globalización, también hay que pensar que se dio en muchos casos con extrema violencia debido a la codicia de esta, por un lado, la clase monárquica, pero también esta clase burguesa que quiere ir cada vez más subiendo de estatus. Así podemos ver la representación de un mercado con distintos objetos de lujo, inclusive un ropero con las telas que eran sumamente costosas. Unas telas que igualmente no perdían la oportunidad de ser representadas en las obras de arte. Pese a lo trágico, a lo piadoso que podría ser el tema, también servía de ejemplo para mostrar su poder. Aquí vemos uno de los cuadros más espectaculares que da el Renacimiento nórdico, que es el Descendimiento de la Cruz de Roger van der Weyden. Lo que observan es como un espacio agorafóbico, no hay posibilidad de aire, está clarísima la presencia de la muerte de Cristo, en un momento trágico en donde su cuerpo desvanecido hace que su madre igualmente desfallezca y simule, ¿no?, la forma en la que cae el cuerpo de Cristo. Sin embargo, también al ver los detalles podemos observar sedas, damascos, este abrigo enorme que tiene el personaje que detiene los pies de Cristo y que está en actitud lastimoso, al igual que una especie de turbante que se llamaba chaperón, pero que igualmente imitaba a los turbantes que venían de Oriente, a los mercaderes árabes. Podemos observar que es también una obra piadosa, pero también una obra en donde se marca el estatus, el gusto por el lado material de la existencia, gracias a la gran habilidad que tienen estos pintores de llegar hasta el más mínimo detalle y poder representarlo fielmente.
Otro de los motivos que hacía que la gente arriesgara su vida y se lanzara a territorios lejanos era la búsqueda de la panacea medicamentosa, el medicamento que curara todos los males. Igualmente que las especias, ¿no? Como bien les mencioné, la nuez moscada, aparte de ser sumamente aromática y apreciada en la gastronomía, se creía, tras la peste negra, que era uno de los productos que podían curar la peste. Hoy en día se sabe que en cantidades no adecuadas puede causar demencia, puede dañar severamente. O sea, si lo usamos en nuestras galletas en Navidad, no hay ningún problema. Sin embargo, si excedemos la dosis, como bien dice Galeno, el veneno está en la dosis, es que podemos causarnos un daño neurológico importante. Sin embargo, en aquel entonces, pues se creía que era de las pocas cosas que podría remediar la terrible peste que entra en 1347 y que en los primeros 4 años, según algunos datos, acaba con un tercio de la población, o inclusive hay quienes sostienen que acabó con la mitad de la población europea. Entonces estaban estos maravillosos lugares, las boticas, en donde se resguardaban los simples compuestos, muchos de ellos provenientes de tierras lejanas, en donde podemos observar a la clienta ricamente vestida, con posibilidades de comprar y acceder a estos tratamientos, al boticario que mide en sus balanzas, porque eran carísimas. O sea, realmente 3 granitos de pimienta era una pequeña riqueza. Se sabía que un saquito de pimienta correspondía al salario de un trabajador de toda la vida, ¿no? Entonces eran objetos realmente muy caros y había que medirlos con extremo cálculo. Pero también podemos ver esta capacidad crítica que ya tiene la mente del hombre renacentista, marcar las grandes diferencias. Quien trabaja en este mortero y quien está moliendo las especias y los medicamentos es un hombre que apenas está vestido, ¿no? Está todo raído, pobre, de semblante triste y miserable, en comparación con las ricas ropas que trae la clienta que está en la posibilidad de acceder a estos medicamentos. Uno de ellos, el más preciado, se creía que era el cuerno del unicornio, que era como la posibilidad de la vida eterna. Y estaba en todas las boticas. El hombre medieval y renacentista creía firmemente que sí había unicornios y que habitaban en los bosques, en las tierras lejanas, y formaban parte de su imaginario zoológico. Como se puede ver en este fascinante tríptico del Bosco, que podemos observar que está partido en 3 escenas. La primera es la creación. La segunda puede ser esta vida terrenal llena de vicios y por ende el juicio final, ¿no? O los peores tormentos de las carnes. También hay otra teoría que dicen que es la creación de Adán y Eva, posteriormente la vida antes del diluvio, y la última escena, que tiene estas escenas infernales, hay quienes sostienen que es Sodoma y Gomorra, ¿no? En el momento en que Dios, enfurecido, cobra venganza y con su fuego limpia a la humanidad y posibilita a la humanidad a tener una segunda oportunidad. En realidad el Bosco no dejó escrito, no se sabe muy bien. Entonces eso es lo fascinante de la historia del arte, que siempre tiene esta posibilidad de narrar y regresar y volver a narrar de nuevo. Pero observemos bien la escena de la creación y miremos los animales que aparecen ahí. Vemos elefantes. Estamos hablando del norte de Europa. El Bosco jamás viajó a Italia, pero conocía la existencia de estos magníficos animales y que coexiste con un unicornio que está tomando agua junto con otros animalitos. Y otro animal que igualmente nos llama mucho la atención es la presencia de una jirafa albina. Entonces, realidad y fantasía están todas inmersas en el mismo imaginario de la mente del hombre del Renacimiento.
Aquí otro detalle, por puro gozo, ¿no? Para ver estos cuerpos libertinos dejándose llevar por sus instintos, que mantienen la misma escala que los animales, que comen frutas con propiedades afrodisíacas, y la presencia, por ejemplo, de una figura de piel negra, que también nos habla de esta visión plural y de la introducción del otro bajo la mirada occidental. Perdón. En este bello tapiz se destaca la leyenda del unicornio, que decían que para poderlo capturar se necesitaba la presencia de bellas jóvenes vírgenes, ya que el unicornio sentía debilidad por ellas. Así que se les aproximaba, se les acercaba, se les sentaba en su regazo, como se puede ver en este hermoso tapiz, y una vez embelecido por la presencia de esta joven, los cazadores podían llegar, matarlo y quitarle el tan preciado cuerno. Otro aspecto interesante es que en este mismo tapiz francés lo que podemos ver es la presencia de changuitos, de felinos exóticos, ¿no? Nos hablan de estas rutas comerciales, de esta expansión que existe y del gusto por aquello que ellos desconocen y que tratan de codificar. Igualmente los tapices eran objetos realmente preciados. En la Edad Media llegaban a costar lo de un castillo. ¿Por qué? Porque estaban hechos con hilo ya sea de plata, de oro y también de la tan preciada seda, y extendían, ¿no?, su formato para cubrir los fríos muros de las fortalezas, ¿no?, y dar un poco de confort en sus hogares. Así que Marco Polo va al viaje unos siglos antes, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y cuando él narra la presencia de un unicornio, dicen, pues lo que a mí me habían contado del unicornio, este ser apacible y bondadoso, con cierta debilidad ante las vírgenes, pues no. El unicornio que yo vi es bastante feo y desagradable. Tiene cara de cerdo, le gusta estar en el lodo y su cuerno no está hecho de hueso, está hecho de pelo. Es así como él describe al rinoceronte que observa en Sumatra, pero como él no tiene los códigos, el único código que tiene es lo que conoce, que es el unicornio, aunque sea fantástico, ellos lo daban por cierto, y es así como narra este majestuoso animal. En 1515, Alberto Durero tampoco conoce el rinoceronte, un rinoceronte que llega desde la India hasta Portugal, y que posteriormente el rey de Portugal decide dárselo en regalo al Papa y lo manda en un barco. Por desgracia, este hermoso animal se hunde el barco y él estaba encadenado, así que no puede salvar su vida. Y lo que nos queda de él es esta imagen maravillosa de Alberto Durero, que con base a las descripciones que él escucha de ese animal que andaba en Portugal, es que logra hacer esta, que es uno de los grabados más populares y que en su época se vendió, y que él pues amasó una gran fortuna simplemente vendiendo las imágenes. Esto también hay que destacar el principio de la imprenta, ¿no? La gran posibilidad de difundir aquello que observamos, que entendemos, mediante los libros, mediante los grabados, como puede ser el de Albrecht Durero. A diferencia de la imprenta, también existen los libros que se conocen como los manuscritos, aquellos que solo hay uno, pero que narran una historia similar, pero es una historia nuestra, la del Códice de la Cruz Badiano. Este fastuoso libro pequeño, un recetario medicinal que existe y que hoy se resguarda en el Museo de Antropología y que estuvo durante siglos perdido en la Biblioteca Vaticana, habla del mestizaje, habla del conocimiento y de las riquezas de estas tierras, de la historia de dos indígenas, un médico que cuidaba la salud de la escuela, de los estudiantes de la escuela de Tlatelolco, y un estudiante que sabía latín. Se le pide que haga este libro con las propiedades medicinales de las plantas para mandárselas al rey y con eso conseguir la hegemonía del mercado de las plantas medicinales.
Aquí vemos algunas de sus ilustraciones hechas por los tlacuilos. Tlacuilo significa el que escribe pintando, que es una joya y que vale la pena conocer. Así, el mundo de Luca Pacioli, aquel que encontró, pero también aquel que él dejó a través de sus investigaciones. Aquí, en este homenaje que se hace de marquetería, podemos observar el poliedro de Luca Pacioli, pero también los instrumentos del geómetra, aquel geómetra que midió su mundo bajo su propia mirada, sus anhelos y sus preocupaciones. Muchas gracias.